comunicación. Quisiera empezar haciendo dos comentarios. El primero es que pues, no existe ninguna operación que esté fuera de lugar respecto a la adquisición del predio urbano donde se ubicó en el pasado la 20ª zona militar. En segundo lugar, que la recuperación de este gran espacio en beneficio de la ciudad no fue una ocurrencia personal, sino el resultado de un antiguo anhelo de los colimenses para aprovechar mejor este espacio, promoviendo la reubicación de los militares en un lugar más adecuado para el cumplimiento también de sus respectivas funciones. Entiendo que en algunos casos las carencias informativas lleven a conclusiones erróneas, pero también debe reconocerse que en otras ocasiones la obsesión por adjudicar al gobierno defectos de corrupción que no tiene llevan a emisiones de mensajes que son malintencionados. Espero que en esta ocasión se trate de la primera hipótesis, pues de otra forma estaríamos dilapidando tiempo que es institucional en aclarar lo que ya es claro con una simple revisión de los documentos disponibles o con una reflexión básica en torno a la información solicitada. De cualquier forma, confirmo que siempre estaré dispuesto a asistir a las convocatorias emitidas por este honorable Congreso, como se ha comprobado hasta este momento. Vamos a hacer entonces algunas precisiones. El Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de la Defensa Nacional celebraron un acuerdo de coordinación. Por obra de ese acuerdo, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó los trámites para poner a disposición del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, de aquí en adelante el INDABIN, el predio que ocupa el campo militar número 20A para que se desincorporara a favor del Gobierno del Estado una vez que hubiera concluido con la construcción y equipamiento de sus nuevas instalaciones y con los recursos económicos que a su vez le proporcionaría el Gobierno del Estado. Por su parte, el Gobierno del Estado concluiría el trámite de donación a favor del Gobierno federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional del predio que ocuparían las nuevas instalaciones, además de entregarle, de acuerdo al calendario financiero pactado, recursos económicos por la cantidad de 493.5 millones de pesos para la construcción y equipamiento de instalaciones militares en el predio en el que se reubicarían los elementos militares que ocupaban entonces el campo militar número 20A en Calzada Galván. Entre los compromisos adquiridos por la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran los siguientes. Primero, realizar las gestiones para poner a disposición del INDABIN el predio que ocupaba el campo militar en Calzada Galván, así como los trámites para que por conducto del citado instituto se realizara la entrega jurídica y material de este predio al Gobierno del Estado, una vez concluidas las nuevas instalaciones y equipamiento en el predio en el que se reubicaría el campo militar. Número 2, gestionar ante el INDABIN la opinión de procedencia, así como la emisión del acuerdo de desincorporación del patrimonio inmobiliario federal del predio que ocupaba la zona militar, ubicado en Calzada Galván, previéndose la enajenación gratuita del mismo a favor del Gobierno del Estado para que lo recibiera por conducto del órgano de gestión y control del patrimonio inmobiliario del Estado de Colima. Tercero, en coordinación con el Gobierno del Estado, realizar los trámites administrativos necesarios para la construcción de las nuevas instalaciones militares en el predio en el que se ubicaría el campo militar. Y cuarto, iniciar la construcción de las nuevas instalaciones militares conforme a su propio proyecto y con los recursos que le proporcionara el Gobierno del Estado, al día hábil siguiente de haberse recibido la primera asignación de recursos, debiendo ejecutar la obra conforme al programa de ejecución que fuera elaborado para tal fin, con el objetivo de construir y equipar instalaciones de manera completa de acuerdo a sus necesidades. El avance físico de los trabajos estaría condicionado a la oportuna asignación de los recursos calendarizados por parte del Gobierno del Estado, por lo que en caso de que se retrasaran las asignaciones financieras, la Secretaría de la Defensa Nacional reestructuraría el programa de ejecución con los trabajos pendientes de materializar. Debía también la SEDENA informar al Gobierno del Estado sobre la terminación de la construcción y equipamiento de las instalaciones militares en el predio en el que se reubicaría el campo militar. Por su parte, los compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado eran, número 1, realizar los depósitos referidos en la cláusula primera del acuerdo. Los montos se detallan a continuación. La primera era de 147 millones, de la segunda a la sexta, todas respectivamente de 69.3 millones de pesos.
Se acordó de igual forma que en caso de que el gobierno del estado se atrasara en la entrega de la asignación de recursos, este se comprometía a cubrir a la Sedena los costos que se generaran con motivo de los incrementos en el precio de materiales y mano de obra, así como otros gastos no recuperables para cubrir los porcentajes de las contrataciones formalizadas y pendientes de finiquitar con diversos proveedores, mismos que, de ser cuantificables, se procedería conforme al acuerdo establecido por las partes. El gobierno del estado también debía proporcionar el apoyo que la Sedena requiriera para agilizar los trámites ante autoridades federales, estatales y o municipales, para la contratación y condonación de los servicios públicos, así como para gestionar los estudios y permisos que sean necesarios para materializar las obras en el predio en el que se reubicaría el campo militar. Siguiente punto que comprometía al gobierno del estado: otorgar la posesión del inmueble señalado en el que se reubicaría el campo militar, así como autorizar el inicio de la construcción de las instalaciones y el desarrollo de actividades militares, y de igual forma realizar todos los trámites necesarios para materializar su condonación a favor de la Federación con destino a la Sedena. Por otra parte, se pactó en el mismo acuerdo de coordinación una cláusula novena denominada de confidencialidad de las partes, donde se establece: las partes guardarán estricta confidencialidad respecto de la información que mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución del presente acuerdo de coordinación, de manera especial la clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia del Estado de Colima, así como sus respectivos reglamentos y demás disposiciones legales aplicables, salvo que se cuente con la previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha información, debiéndose asegurar que la información que se proporciona al personal, que cada una de ellas designe, sea bajo estricta confidencialidad, por lo que será información reservada hasta su total conclusión. No obstante lo dispuesto en el presente acuerdo de coordinación, la revelación de información confidencial no se entenderá prohibida cuando se suministre de acuerdo con un mandato válido de un tribunal o una autoridad debidamente facultada para emitir dicha orden de conformidad con las leyes aplicables o que sea requerida por autoridad competente. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en esta cláusula será causa de responsabilidad en términos de lo previsto en las disposiciones normativas aplicables. Las obligaciones previstas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aun en el caso de que las partes dieran por terminado el presente acuerdo de coordinación. Debido a eso, cuando se entregó el expediente aquí a esta soberanía, no incluía ese acuerdo de coordinación, cosa que se dijo incluso públicamente. Posteriormente, el gobierno del estado y la Sedena celebraron un acuerdo con el objeto de establecer una aportación económica adicional a las 6 aportaciones establecidas originalmente, atendiendo el requerimiento para modernizar el acceso a las instalaciones del 88 Batallón de Infantería en Tecomán y realizar mejoras a las instalaciones que se construyen en el predio en el que se reubicará la zona militar, agregando una séptima entrega de 3.6 millones de pesos. Posteriormente fue celebrado un segundo acuerdo de coordinación con el objeto de realizar una aportación económica adicional a las 7 aportaciones establecidas, atendiendo el requerimiento de realizar mejoras a las instalaciones que se construyen en el predio en el que se reubicará la zona militar, mediante la construcción de obras de protección y taludes por un monto total de 878,264 pesos, que quedó establecida como una octava aportación. En el periódico oficial Estado de Colima, en la edición 70, suplemento 1 del 28 de septiembre del 2018, se publicó el decreto 617 por el que se autoriza al gobierno del Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, a contratar uno o varios financiamientos destinados a inversión pública productiva por un monto de hasta 410 millones de pesos. Por ello, también se reforma la adición a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018 y se reforman diversas disposiciones del presupuesto de egresos del Estado de Colima para dicho ejercicio fiscal. Cabe señalar que en el artículo 2 se establece que el o los financiamientos que contrata el gobierno del Estado a través del Poder Ejecutivo, en base a la autorización, serán destinados a inversiones públicas productivas, entre ellas la adquisición por parte del gobierno del Estado de tierras, terrenos y o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la ciudad de Colima por un monto de hasta 200 millones de pesos. En el Diario Oficial de la Federación del 26 de noviembre de 2018 se publicó el acuerdo administrativo de desincorporación del régimen de dominio público de la Federación y autorización de la donación a favor del gobierno del Estado de Colima por conducto del órgano de gestión y control del patrimonio inmobiliario,
Respecto del predio en el que se ubicaba el campo militar en Calzada Galván, el 13 de diciembre de 2018 se levantó un acta a efecto de dar cumplimiento al acuerdo administrativo publicado en el Diario Oficial del 26 de noviembre, en la que se hizo constar la entrega física y jurídica del inmueble federal denominado Campo Militar 20 a Manuel Álvarez, ubicado en Calzada Galván, que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del INDAVIN a favor del Gobierno del Estado, por conducto del órgano de gestión y control del patrimonio inmobiliario. El 30 de enero del 2019 se formalizó el contrato de donación ad corpus en cumplimiento del acuerdo administrativo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de noviembre del año pasado, que otorgan por una parte el gobierno federal en su calidad de donante y por la otra el gobierno de Estado por conducto del órgano de gestión y control patrimonial en su calidad de donatario, respecto, por supuesto, del campo militar que se ubicaba en Calzada Galván. Los peritos evaluadores, ingeniero Manuel Godínez Serrano y arquitecto Ramón Fernando Olmedo Buenrostro, realizaron el avalúo del predio ubicado en la Calzada Galván, con superficie de 148,491 metros cuadrados, atendiendo los lineamientos del INDAVIN por un valor de 400,600,000 pesos. De la misma forma, los peritos evaluadores, ingeniero Manuel Godínez Serrano y arquitecto Ramón Fernando Olmedo Buenrostro, realizaron el avalúo de las construcciones a precio actual y de reposición respecto del predio ubicado en Calzada Galván, resultando un valor de 134,200,000 pesos. Esto nos da un valor total del predio, incluyendo las construcciones, es decir, los bienes diferentes a la tierra, de 534,800,000 pesos. Por su parte, el INDAVIN realizó el avalúo del predio ubicado en Calzada Galván, resultando un valor de 398,8 millones de pesos. Esta evaluación no considera lo referente a construcciones y bienes diferentes a la tierra, lo cual hace que sea distinta a la original. Cabe señalar que si bien existe una diferencia entre el avalúo realizado por los peritos particulares y el que realizó el Instituto de el INDAVIN, la superficie considerada por los peritos es distinta a la superficie considerada por INDAVIN, toda vez que el INDAVIN se sustentó en planos de archivo y los peritos realizaron un levantamiento actual. Una de ellas es de 400,6 millones de pesos y la otra es de 398,8 millones de pesos. Además, el valor total que resulta de los peritajes de los evaluadores particulares comparado con el que realizó el INDAVIN no es por una diferencia mayor del 10%, lo cual está permitido por la ley. En suma, las operaciones establecidas fueron totalmente legales y revisadas por las instituciones participantes. Podemos resumir lo siguiente. La solicitud de autorización del crédito al Honorable Congreso del Estado se realiza cuando existe una certeza de la viabilidad de la operación. Si se observa con cuidado el precio a pagar, está muy por encima de los 200 millones de pesos que se consideraron para este fin, precisamente porque el gobierno del Estado, con mecanismos propios de financiamiento, podía realizar las aportaciones restantes. Es decir, solamente se solicitó lo que se requería. El crédito se obtiene y ejerce de forma posterior a la autorización establecida por el Congreso del Estado. El crédito se destina para los fines que fue contraído y el predio está ahí a nombre del gobierno del Estado y una comisión autónoma está trabajando para decidir su destino conforme al interés superior de la sociedad colimense. Por último, recordemos que mediante el decreto 617 publicado en el periódico oficial el 28 de septiembre de 2018, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo para contratar uno o varios financiamientos hasta por un monto de 410 millones de pesos. En seguridad pública se están destinando 150 millones para el C5I y 60 millones de pesos para temas de salud. La autorización señala los plazos en los cuales se podrá disponer de este recurso, mismos que se están cumpliendo, y en el mismo decreto se autoriza al titular del Poder Ejecutivo para afectar las participaciones del Estado en garantía y o fuente de pago de dicho crédito. Quisiera dar algunos detalles del procedimiento que se siguió para la contratación del crédito. De conformidad a la legislación
aplicable con fecha 11 de octubre de 2018, la Secretaría de Planeación y Finanzas lanzó la convocatoria a través de invitación por escrito a 7 instituciones financieras para presentar ofertas de financiamiento hasta por 410 millones de pesos. De acuerdo con el plazo establecido en la convocatoria, el 5 de noviembre de 2018 se recibieron 5 ofertas irrevocables de financiamiento con las siguientes instituciones: Banca Firme, BBVA Bancomer, Banobras, Banorte y Banco Santander. En esa misma fecha se recibieron las negativas para participar por parte de Banco del Bajío y de Banamex. Una vez realizado el análisis comparativo de las ofertas con fecha 8 de noviembre de 2018, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el fallo del proceso competitivo en el cual adjudicó a Banobras el financiamiento por hasta 410 millones de pesos al haber presentado la oferta de financiamiento con mejores condiciones de mercado, es decir, la oferta más barata. Dicho análisis comparativo junto con el acta de fallo se publicaron en la página de internet oficial de la Secretaría correspondiente. El 27 de noviembre de 2018 se celebró el contrato de apertura de crédito simple entre el gobierno del Estado y Banobras. De conformidad con la legislación aplicable, se inscribió el financiamiento en el registro público único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obteniéndose la constancia de inscripción P06-1218-129 de fecha 7 de diciembre del 2018. Una vez inscrito ante el registro público único con fecha 24 de diciembre de 2018, se realizó la primera disposición por un monto de 200 millones de pesos y en fecha 27 de marzo de 2019 se realizó una segunda disposición por 43.2 millones de pesos. Se han dispuesto en consecuencia hasta la fecha 243.2 millones de pesos, quedando un monto por disponer de 166 millones. El monto utilizado hasta el momento del financiamiento se concentra en el aprovechamiento de los recursos para la adquisición de tierras en coherencia con los propuestos señalados y explicados relativos en el convenio de utilización de los terrenos donde se asentaba la zona militar y su reinstalación. Del monto establecido para seguridad pública solo se ha recibido menos de la tercera parte y aún no se ejerce lo correspondiente al sector salud. De ello podrán dar explicación de los sectores correspondientes de cada ramo, así como el propio sector de planeación y finanzas en su oportunidad. Al cierre del mes de abril, el saldo insoluto del crédito es de 242.3 millones de pesos y cuenta con una calificación de la estructura del financiamiento con la calificadora HR Ratings en niveles de HRAA, lo que le otorga una tasa de interés de TIE más una sobretasa de 0.5, es decir, 50 puntos base, que lo hace la segunda tasa más competitiva de toda la estructura de deuda que tenemos en el Estado. Todos los procesos del financiamiento, desde su autorización, contratación y registro, han estado apegados a las disposiciones jurídicas aplicables. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Se hace del conocimiento de las legisladoras y los legisladores presentes que la suscrita procederá a registrar a quienes formularán cuestionamientos al gobernador en relación con el tema para el cual fue citado. Asimismo, me permito recordarles el acuerdo de que en la medida de lo posible nuestras intervenciones se limitarán a un diputado o diputada por fracción parlamentaria. Antes de continuar, le doy la bienvenida a las diputadas Rosalba Farías Larios, a la diputada Almalicet Anaya Mejía y a la diputada Anel Bono Sánchez. Bueno, tenemos registrada la participación del diputado Francisco Rodríguez por la fracción parlamentaria del PAN, por la fracción parlamentaria del PRI el diputado Rogelio Rueda Sánchez, por la fracción de Morena el diputado Vladimir Parra Barragán, como diputada independiente la diputada Claudia Aguirre Luna, por la fracción del Verde Ecologista la diputada Marta Mesa Oregón, por Movimiento Ciudadano la diputada María Remedios Olivera y por la diputada de Nueva Alianza la diputada Rosalba Farías Larios. Y también como diputada independiente la diputada Jazmín García Ramírez. Hecho lo anterior, se concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Una disculpa, también tenemos la presencia del diputado Carlos César Farías. Le pregunto si va a necesitar el uso de la voz como representante de su fracción parlamentaria. Okay.
De hecho, llegó al último. Sí. De hecho, va al último. Pido orden, por favor. Guardemos silencio, por favor, para continuar con la comparecencia. Compañeros y compañeras, guardemos el debido respeto, por favor. Tiene el uso de la voz el compañero Francisco Rodríguez, representando a la fracción parlamentaria del PAN. Yo después de Farías. Bueno, primeramente, muy buenos días a todas y todos los compañeros diputados, también a las funcionarias y funcionarios de un estado y al gobernador del estado. Agradecer efectivamente que se realice esta comparecencia. Creo que debe ser, como lo indicó en su inicio de presentación el gobernador del estado, alguna práctica común, democrática, de intercambio de ideas, de preguntas, de cuestionamientos, un tema de rendición de cuentas común que debe darse. Por lo tanto, celebro que aquí esté presente y por lo tanto podamos hacer los cuestionamientos. Tengo unas 6 preguntas nada más para realizarle. La primera de ellas es hacer una referencia, que es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima. El artículo 43.1, fracción tercera, impone como reglas de disciplina presupuestaria que con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de unidades de inversión, estamos hablando de más de 62 millones de pesos, para ser preciso, 62.790.960, deberá realizarse un análisis de costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La pregunta que le realizo, señor gobernador, es: de conformidad a este artículo 43.1, fracción tercera de la ley antes referida, la pregunta es: ¿se realizó el análisis de costo y beneficio en donde se muestre que dichos programas, o en este caso proyectos de inversión, son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables? Es decir, ¿cuál es el beneficio para la sociedad? El análisis nos pudiera proporcionar, de ser afirmativo que se haya realizado este análisis, podría decirnos la fecha de elaboración del mismo y entregarnos en su momento copia del documento para analizar los criterios que fueron valorados por usted y su equipo de administración para haber hecho una inversión tan millonaria en este tema de la 20 zona militar. Segundo, también de conformidad con este artículo antes referido de la ley misma de presupuesto y responsabilidad, ¿podría informarnos en qué fechas fueron realizados todos y cada uno de los depósitos o transferencias? Ya de alguna manera mencionó aquí en el transcurso de la comparecencia de la adquisición del predio de la calzada Galván, los montos y bajo de partida, pero sobre todo nos interesaría saber bajo qué partida general y específica fueron registrados, ¿sí? Por lo que solicitamos amablemente, podría realizar también la entrega de dicha información de cuenta pública de manera impresa, relativa a los registros contables del citado gasto, para corroborar lo que usted ha expuesto aquí en esta comparecencia. Tercero, al haberse realizado la entrega de los recursos a la Secretaría de Defensa Nacional, si fue emitido algún tipo de recibo o documento fiscal o similar por parte de la misma Secretaría. De ser afirmativo, señor gobernador, también le solicitaríamos en este momento copia, o en el momento si no cuenta con él, pero si era llegar a esta soberanía, copia de los citados documentos que amparen la recepción de los recursos. Cuarto, usted ordenó, es una pregunta, si usted ordenó al secretario general de gobierno que formalizara la solicitud de donación, si podría entregarnos copia certificada del oficio SGG 224-2018, de fecha 16 de julio del mismo año, que se dirigió al INDAVIN, suscrito por el secretario general de gobierno, así como del expediente que se integró al respecto, por medio del cual, en uso de sus facultades, formaliza la solicitud de donación del predio de la 20 zona militar. Estamos conscientes de la cláusula que usted especificaba en nuestros acuerdos del tema de la confidencialidad, de la estricta confidencialidad, y en ese mismo sentido se lo estamos solicitando como autoridad responsable, lo que es el Poder Legislativo,
de darle una supervisión al ejercicio del gasto. En ese estricto sentido le solicitaríamos esta información, ¿verdad?, para poder tener como diputados la valoración respectiva de estas transacciones aquí comentadas. Quinto, el decreto 617 que se ha estado refiriendo autorizó el gasto de 200 millones de pesos. En ese mismo se habla que es exclusivamente para la adquisición por parte del Estado de tierras, terrenos o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la ciudad de Colima, por el monto que se ha mencionado de los 200 millones de pesos. Por tanto, señor gobernador, para identificar plenamente que el gasto fue para ese concepto, ¿cómo podría mostrar en qué parte del contrato de donación dice que se pagó la contraprestación de la cantidad anteriormente citada? Es decir, tenemos una aprobación de deuda para un concepto específico y el tema es si realmente se apegó el gobierno del Estado conforme a dicho decreto de deuda. Ese es el tema central, porque no hay entonces cómo podemos entender la reserva territorial si finalmente el gobierno no tendría una reserva territorial como tal, o en el caso de aquí de enfrente que sería la zona militar, en ese caso respectivo, ¿no? Sexto, podría informar a esta soberanía la fuente de financiamiento donde provienen lo entregado a la Sedena para la construcción y equipamiento de las instalaciones militares. Ya sabemos que una fuente fue los 200 millones de pesos, la otra, usted hizo referencia aquí, mecanismos propios de financiamiento. ¿Cuáles fueron esos mecanismos propios de financiamiento? ¿Qué hizo el gobierno del Estado para hacerse llegar de recursos para darlo? Diputado. Y finalmente, ya concluyo. Gracias. Finalmente, el tema central, señor gobernador, aparte de la legalidad que vamos a revisar pues aquí en el Poder Legislativo de todo este tipo de transacciones, es sobre todo el beneficio social. Tenemos grandes necesidades, como usted mencionó en el marco del crédito, grandes necesidades en materia de salud, de seguridad, entre otras más, y un crédito de esta naturaleza, la pregunta es, finalmente, gobernador, ¿no podría haber invertido eso mejor en otras necesidades sociales, en otras inversiones Diputado, sociales? disculpe, se le terminó Ya el concluyo, tiempo. un Gracias. segundo. ¿No podría haberse dado una evaluación de impacto social mejor de esa inversión y haberse generado otro tipo de acciones que beneficiaran de manera más directa a la ciudadanía? Es cuanto, diputada. Gracias, compañero diputado. Les pido por favor que se limiten al tiempo designado. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el gobernador del estado a efecto de que dé respuesta a los cuestionamientos. Debido a las múltiples preguntas y que queremos que nos responda, le vamos a conceder el uso de la voz por 5 minutos. Estas son copias simples. Quedamos que íbamos a entregar aquí copias simples. En eso quedamos. ¿No quedamos en eso ayer? ¿Y por qué no? ¿Dónde están? Es que esto se va a entregar más tarde por oficio. Por eso. Bueno, muchas gracias. A ver, en primer punto, lo que establece el artículo 43 es un procedimiento que obliga a la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda para poder autorizar las asignaciones de recursos con base en un análisis de costo-beneficio. El segundo tema, en cuanto a las fechas de depósitos y transferencias, aquí les vamos a dejar copia certificada de todas las transferencias que se hicieron por parte del gobierno del Estado a la Secretaría de Hacienda, mismo documento que les haremos llegar más tarde de manera oficial, para que se entretengan un rato revisando. Perdón, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de la Defensa.
La Secretaría de la Defensa Nacional emite el recibo más amplio en su validez que legalmente proceda, de acuerdo a lo que establece el propio convenio de coordinación, así establecido de carácter legal, ¿no? Podemos hacer la entrega de los documentos que aquí se están solicitando de manera certificada, tanto del oficio del 16 de julio, que no tenemos ningún problema en hacerlo, y de la quinta pregunta en relación a en qué parte del contrato se establecen que se iban a pagar los 200 millones a través de un crédito. No existe en el convenio de coordinación ninguna alusión a que se va a financiar de alguna forma o de otra, es decir, no establece las fuentes de financiamiento. Esa es una obligación que tiene el gobierno del Estado para hacerle frente a una deuda de hasta 493 millones de pesos en ese momento, antes de las 2 ampliaciones, porque se tenía que hacer una planeación financiera para tratar de solicitar a través de un financiamiento crediticio, pues la menor cantidad de dinero que fuera posible. Al final solamente se utilizaron 200 millones de los 493. Las fuentes de financiamiento son básicamente 3. Los 200 millones, hay una aportación del gobierno federal de 240 millones en números redondos, ahí ya van alrededor de 440 millones, y la diferencia se utilizó pues con recursos propios del gobierno del Estado a través de ahorros o de los propios recursos que teníamos para el programa de adquisición de reserva territorial. Y en relación pues al el comentario del análisis de costo-beneficio, pues es un tema que se convierte pues en algo subjetivo, ¿no? Sabemos que los recursos son escasos y que las necesidades son mucho más grandes que la cantidad de recursos que se tiene para poder atender las diferentes necesidades. ¿A dónde asignar los recursos escasos a las múltiples necesidades? Bueno, ese es un tema hasta cierto punto subjetivo que está sujeto a debate. Yo lo dije al principio de mi intervención, es un gran anhelo de los colimenses, histórico, que finalmente se está haciendo realidad. El terreno es una realidad materializada, está a nombre del gobierno del Estado y se liquidó con base en los avalúos que el propio INDAVIN estableció. Muchísimas gracias. Gracias, señor gobernador. Se concede el uso de la voz hasta por 3 minutos al diputado, si así lo desea, Francisco Rodríguez. Volviendo a este tema, gobernador, del análisis costo-beneficio, el tema, usted dice, es un anhelo de los colimenses. Pero yo creo que el anhelo de los colimenses no era llenar o tratar de llenar con oficinas aquí la zona militar. Creo que todavía está un análisis, una comisión que usted dice autónoma de ciudadanos analizando ese tema, y sabemos claramente lo que sucede cuando las oficinas llegan ahí, a un lugar, se va dando el deterioro. Si una reserva hasta cierto punto ecológica, con el mantenimiento que tenía la Sedena de ese asunto, se va a ir deteriorando, porque sabemos que los recursos siguen siendo muy escasos por parte del gobierno del Estado para implementar la conservación de ese bien inmueble. Entonces creo que el anhelo de los colimenses no era tener oficinas ahí. O sea, sabemos las necesidades que se tienen de las obras que están haciendo como en el C5I, entre otros temas que tenían que reubicar, pero creo que desde ahí ya se desvía el objetivo para lo cual, como usted señala, era el anhelo de los colimenses, ¿no? Entonces ese es un tema principal, y sobre todo me refiero porque, reitero, ya lo vimos en esta misma, hace unos días, las necesidades que hay en materia de salud. Reconoció el propio secretario de Salud los adeudos que se tienen ahí, y sabemos las dificultades, y ese es un impacto directo a la ciudadanía. La pregunta es, ¿por qué usted no consideró en ese análisis costo-beneficio, por más subjetivo que fuera, pero en su opinión, en su criterio como gobernador del Estado, por qué no mejor fue y sanó las finanzas de la Secretaría de Salud, cuando el tema de la zona militar, si bien puede ser un anhelo de los colimenses, también
el anhelo de los colimenses, pero la necesidad de los colimenses es que ya haya abasto de medicamentos, que se tenga todo el tema de salud al orden del día. Entonces, el cuestionamiento que yo le realizo es en torno a esto. Ese análisis subjetivo, pues al menos díganos usted hoy aquí cuáles fueron sus razones. ¿Por qué prefirió mejor invertir en la zona militar que no invertir en salud o en otros temas? Eso es lo que, aunque sean subjetivas, aunque sea su criterio, finalmente nos gustaría, o yo le pediría respetuosamente conocer de usted los criterios muy claros, las razones, los objetivos del por qué prefirió la zona militar que en lugar del sistema de salud del Estado ponerlo en finanzas sanas. Gracias, compañero diputado. Como siguiente punto del orden del día, tiene el uso de la voz, porque así fue acordado en gobierno interno, el diputado Rogelio Rueda. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de hacer uso de la palabra, Presidenta. Gobernador, en la discusión sobre el punto de acuerdo que resolvió citarte a comparecer, yo expresé la posibilidad de que, atentos a lo previsto en el artículo 31 de la Constitución, pudiésemos en primer término solicitar información por escrito. Si nos parecía que nos generaba dudas, podía citarse a comparecer a alguno o algunos de los secretarios de la administración. Y si no nos satisfacían todas esas explicaciones, citar al gobernador del Estado. Naturalmente así está previsto en la Constitución. Me parece que es el mejor ejercicio para tener toda la información y los representantes de los colimenses reunidos en el Congreso, poder a nuestra vez, si fuera el caso, informar a la sociedad de nuestros puntos de vista al respecto, de la información que dispongamos. Sin embargo, en ejercicio de esa facultad se citó a comparecer al titular del Ejecutivo, y la información que nos acercó el día de ayer nos parece que solo con ese expediente se dilucidaron todas prácticamente las dudas que se plantearon. Ahorita se están planteando cosas, digamos, adicionales, ya puntos de vista subjetivos, como aquí se está planteando. Y es respetable, es sano que así ocurra, pero sí me parece que no es el sentido que guarda el objetivo del 31 constitucional. De cualquier manera, lo que yo quisiera evidenciar es esta claridad de que tiene sin duda una utilidad para los colimenses. Si no la tuviera, no habría tan grande discusión sobre a qué se va a dedicar. A todos nos importa cómo se va a usar, a qué se van a destinar las 15 hectáreas en el corazón de la ciudad de Colima, que son los terrenos aquí enfrente donde estuvo la zona militar. Me parece que, además de la claridad, yo me referiría a lo que han planteado. Me parece consistente con su historia como partido, no con la personal, pero representando al Partido Acción Nacional, que esté cuestionando la utilidad social de que el predio donde estuvo la zona militar sea de propiedad pública. Y digo que es consistente con la historia de su partido porque ¿acaso prefiere que sea de propiedad privada? ¿Prefiere que se venda a privados para que recuperemos el dinero y se aplique a otras cosas? Creo que con la información que nos brinda el gobernador de que se dedicaron 200 millones de pesos de crédito que fue autorizado para este fin, que se utilizaron 240 millones de pesos que aportó el gobierno federal para este fin, y que el resto sí fue aportado por el gobierno del Estado de esfuerzos que hizo presupuestales para generar recursos para este objetivo. Sin duda, 440 no podrían haber sido dedicados a otra cosa. Estaban etiquetados para este objetivo. Y creo que es algo que debemos tener presente. No podía el gobierno del Estado decidir a dónde dedicaba 500 millones de pesos. 440 ya estaban etiquetados para este objetivo. Y
también es evidente que no puede decir en la escritura de donación que se recibió a cambio de un dinero. El convenio que se firmó con Sedena, que nos hizo entrega el día de ayer el secretario de Gobierno en su nombre, creo que esclarece todo el planteamiento. Es un acuerdo en el que se dona a título gratuito al gobierno federal a través de la Sedena los predios que la Sedena solicitó, que el gobierno del estado compró, y se entregan recursos a la Sedena para construir zona militar. ¿Cuántos? Por lo que se vio en los avalúos que costaba la zona militar. Y a título gratuito, el gobierno federal nos entrega al gobierno del estado el predio de la zona militar. Te doy esto y me das lo otro, se firmó el convenio. Y se formalizó en escrituras de donación a título gratuito. Me parece que es sumamente claro y creo que valdrá la pena abundar en este tema y en la utilidad, porque el objetivo de la comparecencia está satisfecho al dejar claro con ese documento por escrito ese acuerdo para entregar recursos y predios al gobierno federal y recibir a cambio este otro. A mí me parece que se ha cumplido el objetivo del acuerdo del Congreso de esta comparecencia. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el gobernador del estado, a efecto que dé respuesta. Muchas gracias. Esta soberanía también puede constituirse en un foro para la construcción del futuro de Colima. El terreno ya se adquirió, se hizo un esfuerzo muy importante, ya es parte de los activos del gobierno del estado. Y la discusión, en lugar de ver hacia atrás, pudiera concentrarse en ver hacia adelante. ¿Qué queremos los colimenses hacer con esto que me parece que es una oportunidad histórica? Dan cuenta los medios de comunicación de un comentario que hizo el entonces comandante de la 20 Zona Militar, el general Ortiz Valadez, en el sentido de manifestar la intención de reubicarse. Eso se convierte en una oportunidad histórica que, si no se aprovecha, pudiera dar paso a una decisión que probablemente después o nos hubiéramos arrepentido, simplemente hubiéramos tenido que aceptar pues un desarrollo distinto para nuestra ciudad y sobre todo para un tema de imagen urbana. Una alternativa que pudo haber tomado la Secretaría de la Defensa Nacional es simplemente poner el terreno en venta a través de un proceso licitatorio, mismo que si hubiéramos nosotros participado, pues a lo mejor ponemos una postura ganadora, pero a lo mejor no, y si en ese proceso de venta lo gana pues alguna desarrolladora de vivienda, pues entonces en ese momento todas las 15 hectáreas se hubieran llenado de fraccionamientos. La necesidad de llevar a cabo esta operación, si bien es cierto, es discutible y está sujeto a debate y puede atender a visiones subjetivas, lo que sí es cierto es que esto se debatió. El crédito lo autorizó el Congreso del Estado a través de una discusión legislativa en donde había una representación del Partido Acción Nacional más importante en el número de diputados que la que actualmente existe, y votaron a favor de que se destinaran 200 millones de los 410 para la adquisición de reserva territorial. Esa es una discusión legislativa que se dio y que ahí en la representación soberana que tiene el Congreso del Estado del pueblo de Colima se establecen cuáles son las prioridades y a dónde deben destinarse los recursos. Yo pudiera tener mis apreciaciones, pero lo que yo hice fue enviar una iniciativa que se somete a la deliberación y análisis de esta soberanía, misma que, insisto, con las integraciones de los grupos parlamentarios que entonces existía, se dio de manera probatoria.
Nada más para concluir, no es un anhelo mío personal tampoco que sea destinado para oficinas. Lo dejo con toda claridad. Estamos haciendo un esfuerzo importante para rescatar el Palacio de Gobierno, para hacer el C5I, y eso nos obligó de manera temporal e inmediata a reubicar oficinas que no van a estar de forma permanente en zona militar, sino solamente temporal, y cuando ya la Comisión Ciudadana destine haga el destino final, serán reubicados en otro sitio. Quería aclarar. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. En el siguiente punto del orden del día, si así lo desea, hacer el uso de la voz el diputado. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Vladimir Parra Barragán, representando a la fracción parlamentaria de Morena. Bien, buenos días a mis compañeros diputados y diputadas, buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan, que están aquí con nosotros, a los secretarios de gobierno. Gobernador, bienvenido. Agradecemos que haya asistido a esta comparecencia. Sabemos que el día de ayer, a través de una rueda de prensa, presentó una documentación que nos fue turnada hasta las 4:30 de la tarde del mismo día. Si bien esperaremos a que la OSAFIC revise la cuenta pública para analizar a detalle los resultados de esta revisión, aprobamos esta comparecencia porque estamos obligados a rendirle cuentas a la ciudadanía, ya que esta nueva etapa de cambios políticos en el Estado y en el país así nos lo exige. Este ejercicio no debe tomarse como una confrontación, ni mucho menos como un ataque, sino al contrario, es un acto que abona a la transparencia y a la vida democrática que queremos construir en el país. Tenemos muchas dudas sobre el proceso de cómo se dio la adquisición de los terrenos. De entrada, pues haciendo un balance de lo que pasó anteriormente, el tema de cómo se dio el crédito en pocos días, con poca discusión, yo creo que hay cosas que pueden ser legales, pero que no son legítimas, y que nosotros sí representamos por el voto popular que nos dio la ciudadanía, pues esas inquietudes que puede haber. ¿Por qué llamamos a la comparecencia? En lo personal hicimos un exhorto hace aproximadamente un mes que no nos fue respondido. Hicimos un exhorto porque creo que hay una percepción ciudadana de que no se ha avanzado en el proyecto de la zona militar, y eso crea inquietud, y eso puede, y esa inquietud puede llevar a esto precisamente. No sabemos cuántas oficinas están ahí, ni cuánto tiempo van a estar, ni el mantenimiento, y no es el tema aquí, pero sí lo quería externar porque eso ha abonado a que haya incertidumbre. Y bueno, queríamos plantearle algunas preguntas. Si ya tenía conocimiento de la solicitud enviada por la Sedena para la reubicación de las instalaciones de la zona militar, ¿por qué no se especificó en la solicitud de crédito la finalidad? ¿Por qué dejarlo en la ambigüedad? Creo que es algo que nos preguntamos. Segundo, en ese acuerdo de coordinación, el gobierno del Estado declaró que contaba con suficiencia presupuestaria para proporcionar a la Sedena los recursos necesarios para la construcción y equipamientos. Entonces, ¿por qué solicitar el crédito por 410 millones, de los cuales 200 fueron destinados, de acuerdo a su declaración, para la compra del terreno, construcción y equipamiento de la actual zona militar en Piscila? Tercero, de acuerdo con información de un boletín del gobierno del Estado, la Sedena se comprometió con hacer una aportación del 48% del monto total, dato que no está estipulado en ningún documento que nos hicieron llegar. Incluso aquí hay una información que dice: el Estado concluye el trámite de donación a favor del gobierno federal con destino a la Secretaría del Estado de la Defensa Nacional del inmueble descrito en la declaración 1.8 del Estado, así como para proporcionar a la Sedena, acorde a las formalidades previstas, el presente acuerdo y conforma el calendario financiero pactado, los recursos económicos
por la cantidad de 493,500 millones de pesos, ¿no? Entonces, primero dicen que se les dio Piscila más 493, luego que la Sedena aportó el 48% de eso, pero parece que no está claro eso. Se hacen las cosas pues para que no se entiendan, y yo creo que debemos hacer política pública para que la gente lo entienda, ¿no? No hacer un embrollo para que parezca que no se quiera transparentar. Aparte de estas irregularidades, tenemos también algunos señalamientos. En primer lugar, gobernador, según el expediente turnado a esta soberanía por parte del gobierno del Estado, se adquirió el predio donde se encuentra ahora la zona militar el pasado 23 de enero del 2018. Aquí lo tenemos. Sin embargo, el acuerdo de coordinación con la Sedena está fechado el 20 de febrero del 2018. ¿Acaso se hizo la compra sin tener un acuerdo previo? De ser así, ¿por qué se hizo de esta forma? Porque ahí están las fechas. Aunado al anterior, nos llama mucho la atención la forma en que fue aprobado el crédito de 410 millones de pesos por la anterior legislatura. Primero, el 26 de septiembre del 2018, el gobierno del Estado solicita el crédito. Segundo, justo al otro día, el 27 de septiembre, la solicitud se remite a la Comisión de Hacienda. Tercero, el 28 de ese mismo mes, 2 días después de su solicitud, es aprobado y publicado en el periódico oficial del Estado. Casualmente, a tan solo 2 días de que entrara esta nueva legislatura. Todo esto sin tener un objetivo concreto ni una finalidad para utilizar el predio de la Calzada Galván. No hay todavía una claridad de la Comisión Ciudadana de qué se vaya a hacer en la zona, donde estaba la zona militar. Diputado, le informo que su tiempo ha terminado. Concluya lo más rápido posible, por favor. Pues no, ya, termino. Ahora bien, usted aceptó que se mantuviera bajo reserva el acuerdo de coordinación con la cláusula 9, supuestamente por motivos de seguridad, cuando en todo el documento no se estipula alguna información que ponga en riesgo la seguridad del Estado ni de la Sedena. Por otra parte, quisiera señalar que tanto el primer expediente como el segundo, que fue hecho público y que se nos turnó el día de ayer, no se anexó información financiera que confirme las transferencias bancarias. Por lo tanto, le pedimos que nos aclare este punto y que también, ayudando a transparentar este proceso tan cuestionado, se hagan públicos esos documentos. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el gobernador del Estado, a efecto de que dé respuesta a los cuestionamientos formulados por el diputado Vladimir Parra. Gracias, trataré de ser muy rápido, son muchos puntos. Primero, nada más aclarar que la cuenta pública… Disculpe, señor gobernador. Les pido por favor a los presentes que guarden el debido respeto y silencio. Gracias. Muchas gracias. Continúe. La cuenta pública ya fue entregada para su estudio y examinación el día 30 de abril y que incluye pues estas operaciones, ahí estarán ya para su análisis. Segundo lugar, comentarles que el gobernador de Oaxaca nos ha solicitado asesoría porque están pretendiendo hacer la misma operación que hicimos aquí en Colima con la zona militar de allá de Oaxaca. Esto quiere decir que pues el gobierno de México está viendo con buenos ojos este procedimiento, es decir, reubicación de instalaciones militares a través de una permuta de donaciones. Es exactamente el mismo esquema legal. Lamento que el exhorto no se haya atendido. Estaremos al pendiente de que no vuelva a suceder y reitero toda mi disposición para acudir a esta soberanía cuantas veces sea necesario en un ejercicio de absoluta transparencia. Vamos a tratar de mencionar pues varios de los temas que aquí se expusieron por el diputado. Primero, el convenio se genera entre dos partes, que es la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado. En temas, por ejemplo, la cláusula de confidencialidad, esa cláusula de confidencialidad la solicita la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros no la objetamos, pero tampoco tengo yo la capacidad para justificar el por qué estaba la Secretaría de la Defensa Nacional
pidiendo esa confidencialidad. Probablemente el monto dinerario exhibe cierta cantidad para determinar las características del cuartel y eso pudiera tener implicaciones en materia de seguridad, pero no quiero ser especulativo al respecto. Lo único que sí es que nosotros no objetamos y concedimos el que la Secretaría de Defensa Nacional pidiera que fuera información reservada hasta que concluyera, como lo dice la cláusula 9, la totalidad de la inversión. El tema de que se cuenta con los recursos necesarios es porque significa que independientemente de la forma en la que fuéramos a financiar, el gobierno del Estado se compromete a hacer los pagos que en el convenio se establecen. Y se hizo un esfuerzo importante, de tal manera que, como ya se dijo, la parte remanente se generó a través de un crédito autorizado por el Congreso. Todo lo que tengamos que aclarar, por ejemplo, el hecho de que el 23 de enero se haya adquirido el nuevo terreno que se donó con autorización del Congreso y un mes después se firmara el acuerdo, obedece al hecho de que estas son negociaciones que tenían más de un año y que ya estábamos prácticamente a concluir. La verdad es que la diferencia en fechas entre una y otra es muy corta, pero ya estábamos en la fase final de las negociaciones. De hecho, el acuerdo que se firma el 23 de febrero, para el momento en el que se solicita la donación al Congreso del Estado, estaba prácticamente hecho y negociado, nada más que la firma no se había realizado. La aprobación de los 410 millones por parte del Congreso, más allá de los señalamientos, con todo respeto, pues es un tema que sí le compete al Congreso del Estado, por supuesto, a la legislatura número 58. Si fue muy rápido, si se hicieron los análisis o se siguieron los procedimientos que la propia norma establece, pues ya es un tema que compete a la legislatura. En lo que a mí respecta, es solamente el envío de una iniciativa o de un decreto en donde solicito la aprobación de ese crédito, ¿no? Y el tema de las transferencias, ya se entregó ahorita una copia certificada, lo haremos más tarde de manera formal para que obren archivos, pero ahí están las 8, ya están las 8 transferencias, completos los expedientes con copias certificadas, fechas, montos, cuentas bancarias, absolutamente toda la información. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Se tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Vladimir Parra Barragán. Bien, yo todavía lo del 48% de aportación de la Sedena no me quedó claro, pero creo que se puede ir viendo. Es una… Ahí, en la declaración. No, en un boletín que hicieron de ustedes. Sí, que la Sedena hizo una aportación, ¿no? Del 48%. El gobierno federal. El gobierno federal se hace una aportación del 48%, usted lo dijo aquí. Sí, los 240 millones de los 493. No sé si es exacto, 48, pero más anda por ahí. No hay problema si no es exacto. Son los 240 millones que aporta, eso se dijo en mi exposición. A ver, nada más porque sí nos genera una confusión. El gobierno federal hizo una aportación de 240 millones de pesos, que equivale más o menos a la mitad, al 48% de lo que finalmente se hizo, que fueron 493 millones de pesos, ¿no? Habíamos dicho que son 240 de aportación federal, 200 del crédito, ahí van 440, y la diferencia, que son como 50 millones de pesos, ya lo hicimos con recursos propios. Continúe, diputado. Muy bien. Nada más para recordar que el tema de la zona militar fue parte de un programa federal de sacar las zonas militares de las ciudades. Entonces nos gustaría que hubiera habido más planeación, más certidumbre, que se hubiera hecho a tiempo, que ahorita ya tuviéramos el proyecto hecho para Calzada Galván, y que el interés de esta legislatura es que se transparenten las cosas, ¿no? Si estas comparecencias sirven para que se hiciera público algo que no era público, que no conocíamos, que bueno, ¿no? Que se haga. Así como la cuestión de los viajes
de usted, que ahora a partir de una iniciativa que nosotros hicimos de regular los viajes, ya se están transparentando, que bueno, yo creo que esos son nuevos momentos y que nosotros estamos para eso, para hacer un contrapeso, para tener una autonomía y para también responder a las exigencias que nos pide la ciudadanía. En el siguiente punto del orden del día, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Claudia Aguirre Luna. Sí, gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Como presidenta de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, mi pregunta será en torno al uso que se le dará. Permítame, diputada, un momento. Por favor, les pido a los presentes guarden el debido respeto, compostura para continuar con la mesa de trabajo. Gracias. Entonces, mi pregunta será en torno al uso que se le dará a dicho predio y que hasta el día de hoy no ha sido dejado en claro. ¿Cuál será el uso que se le dará al predio que ocupará la ex zona militar? Ya que, como usted lo mencionó hace un momento, que como soberanía debemos de ver el futuro, y esa es una preocupación que como diputada tengo, y más que, como dice, ya es un activo del gobierno, pero hemos visto que algunas administraciones, ya sea estatales o municipales, venden sus activos para pagar pasivos o deudas. Por eso expreso mi preocupación y deseo sea garantizado pues el uso. Todo ello para evitar pues subjetividades y mala información, a sabiendas que existe un consejo, pero que hasta la fecha no ha dado a conocer el proyecto final y las fases, si es que ya las hubiera del mismo, que deberán, les pido de la manera más atenta, se hagan públicas y transparentes. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, nada más una duda que me generó porque comentaban que para el día 27 de septiembre del 2018, cuando se autorizó por la anterior legislatura que se aprobara el crédito de 400 millones de pesos, de los cuales dicen que usaron 200 para ese trato, ¿cómo justifican para esa fecha 27 de septiembre del 2018 ya habían pagado prácticamente la totalidad de lo convenido con la Sedena? Según se muestra pues en el convenio de coordinación que se difundió el día de ayer. Si solo se faltaba por pagar el momento de la autorización 872,264 pesos y ya se tendrían que haber pagado los 497,100,000 pesos. ¿Es cuánto? Gracias, compañera diputada Claudia Aguirre. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el gobernador del Estado, a efecto que dé respuesta a los cuestionamientos formulados por la diputada Claudia Aguirre Luna. Muchas gracias. El 15 de mayo del 2018 se publica un decreto que crea precisamente la Comisión Ciudadana. Esto está formalmente elaborado, publicado en el periódico oficial. Habla de la integración de los mecanismos de la forma de trabajar de la Comisión Ciudadana para que se le dé destino final a este predio. Esto, si bien es cierto, como se ha comentado aquí, pudo haberse hecho antes de la adquisición, también es cierto que la adquisición no obligaba a tener ya el proyecto para poder adquirir el terreno, como existen muchos activos de bienes inmuebles, tanto estatales como municipales e incluso federales. Yo creo que más bien esto pues, es una oportunidad que tenemos los colimenses, el que no se haya hecho, para entonces hacerlo, ¿no? Todos nos podemos involucrar en algo que va a terminar siendo una decisión histórica, que no podemos equivocarnos y que debe de resultar en beneficio de todos los colimenses. El que los estados y municipios vendan activos para pagar pasivos, pues es efectivamente una práctica. Nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario, estamos adquiriendo activos, lo hemos hecho
tratando de recurrir en la menor medida posible al financiamiento crediticio de largo plazo y haciendo un esfuerzo financiero para que queden situaciones o activos tangibles de beneficio para la gente de manera pues permanente, ¿no? El tema del financiamiento se estableció de manera interna un mecanismo emergente, es decir, nosotros teníamos que garantizar los pagos porque, como lo dice el convenio, pues había penalidades si no se cumplían, pero además se incurría en las demoras de la obra y los incrementales que las propias cláusulas en el convenio lo establecen, ¿no? Se genera un mecanismo emergente, es un mecanismo interno de financiamiento que puede ser equivalente a lo que se conoce como un swap de créditos, de tal manera que cuando se solicita el crédito tiene la lógica que el propio convenio establece, que solamente se entregaría este predio a título gratuito por parte del INDAVIN hasta que se hayan concluido los trabajos, de tal manera que la autorización del crédito debía de cumplir precisamente con esa condición. Sería la respuesta. Gracias, señor gobernador. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la diputada Claudia Aguirre para que cierre su participación. Nada más pues comentarle y pedirle más que nada de favor, como lo hice hace un momento, que nada más sea publicado pues cuando ya esté el uso que se le va a dar a esta zona militar, refiriéndonos a ello, ya que es una inquietud y como representante popular nos interesa saber cuál va a ser el uso del mismo y así a su vez pues para que la ciudadanía también lo sepa. Sabemos que debe de haber y que la hay, la voluntad para que se siga conservando, porque bien se ha dicho, es un pulmón de la ciudad que debemos de cuidar, que le debemos de dar la mejor viabilidad para todos nuestros representados. Gracias. En el siguiente punto del orden del día tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la compañera Marta Mesa. Gracias, presidenta. Le doy la más cordial bienvenida al gobernador, a los funcionarios mismos, secretarios. Voy a hacer una pequeña reseña antes de hacer mi pregunta. Yo fui diputada en la legislatura 58. Salí de la misma el 30 de enero del 2018. Y ya desde el 2017 se tocaba el tema de los terrenos de la zona militar. No fue un asunto que se trató de un día para otro. Me voy en el 2018 y todo esto se aprueba hasta el 27 de septiembre más o menos de esa misma legislatura. Así que no fue algo que se sacaron de la bolsa y ya, se vino trabajando porque desde el 2017 ya se traía ese tema aquí en el Congreso. Esa es una pequeña reseña que a mí me consta. Hay compañeros que están en otros partidos que tuvieron sus compañeros diputados dentro de esa legislatura que pueden preguntar. Yo mi única pregunta que le quiero hacer, gobernador, que son de lo que más me interesa porque este tema lo tengo muy conocido, es ¿para cuándo iniciaría la construcción de la unidad de cuidados intensivos neonatales en Manzanillo? Esa es mi pregunta, mi inquietud. Si bien es cierto que se autorizó 19.895.577 en infraestructura y 18.915.000 en equipamiento, y que es algo que los manzanillenses venimos anhelando desde hace muchísimos años. Es algo que vengo luchando yo desde la legislatura 55. Igual
en Colima se da un monto más o menos de 20 millones, que en total se dedicó o se destinó 60 millones, cerrándolo así, al sector salud. Esa sería mi pregunta. Gracias, compañera diputada. Gracias. Nada más previamente me informa el secretario de Administración y Gestión Pública que el exhorto sí se respondió. Aquí tengo ya el oficio que responde el exhorto con fecha de 15 de abril del año 2009, ¿no? Con mucho gusto les podemos hacer llegar un alcance para que quede atendido. Yo lamenté el que no se haya atendido el exhorto, pero afortunadamente sí se atendió. En relación a planteamiento que hace la diputada Marta Mesa, yo comentaría dos cosas. Primero, la invitaría a ella y a todos los diputados que quieran asistir a una sesión de trabajo para platicarles con toda claridad cómo va el tema de los 60 millones de pesos de los 410 que están autorizados. No es el objetivo de esta comparecencia, no traigo la información precisa, pero lo podemos hacer. Lo que sí les puedo decir es que no se ha ejercido un solo centavo de ese crédito, es decir, no ha empezado y por lo tanto estamos en proceso de planeación, pero estamos también dentro de los tiempos que el propio decreto que autoriza el crédito establece para poderlo ejercer en tiempo y forma. Sé que el tema de la UCIN es una necesidad verdaderamente sentida y queremos pues tomar la mejor decisión para que se pueda atender esta situación a la brevedad posible. Con todo gusto los invitamos a una reunión de trabajo con el secretario de Salud y explicamos qué pretendemos hacer con los 60 millones y cómo va el ejercicio de ese recurso. Muchas gracias, señor gobernador. Les recuerdo, compañeros, el objetivo de esta comparecencia es, el fin es que informe de manera detallada todo lo relativo al financiamiento específico de los 200 millones de pesos para la adquisición de terrenos. Les pido, por favor, se limiten a hacer preguntas referente al tema de la comparecencia. ¿Quiere continuar con los 3 minutos? ¿Sí? Okay. En el siguiente punto del orden del día tiene el uso de la voz la diputada María Remedios Olivera. Muchas gracias, presidenta. Quiero iniciar agradeciendo la presencia del señor gobernador y señalando puntualmente que el objetivo de su presencia aquí fue exclusivamente para aclarar dudas que a la ciudadanía le saltan. Yo creo que tenemos que entender muy bien que venimos o estamos inmersos en una cultura donde se ha visto mucha opacidad en ejercicios anteriores y bueno, la ciudadanía ya no cree en primer término de lo que escucha o ve en los medios. Requerimos entonces profundizar más en algunos temas para que quede con toda claridad y transparencia y poder cumplir en ese sentido a los nuevos reclamos de la ciudadanía en cuanto a rendición de cuentas. Es en ese sentido estricto el que nos sumamos a que usted compareciera para aclarar dudas en cuanto a la compra de los terrenos de la 20 zona militar. Aclarado el punto, quiero también comentar que, bueno, lamentamos mucho que en el convenio no se establezca, en el convenio de coordinación que celebró entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa, que usted señala, en la cláusula de confidencialidad, lamentamos pues que se den este tipo de
candados que no permitan conocer de primera mano el fondo de todos los temas y que se generen precisamente esta serie de dudas. Pero bueno, finalmente creo que es importante que también se hubiera señalado tanto en el acuerdo como en el contrato de donación, porque también hay un contrato de donación que usted nos anexa en los documentos que nos hizo llegar el día de ayer. En ningún momento se menciona una permuta, porque si se hubiera establecido este término, no se hubieran generado tantos supuestos, ¿no? Porque, bueno, hay la donación y se habla de donación, pero bueno, no se conocía el fondo. Creo que las preguntas que han hecho los compañeros que me antecedieron han despejado muchas de las dudas que esto se generó y que, bueno, esa es la desventaja de los que estamos en el último de la lista, que ya nuestras preguntas están siendo contestadas y tampoco quiero ser yo repetitiva en ese sentido, ¿no? Creo que no valdría la pena. Pero sí quisiera, señor gobernador, comentar lo siguiente. Usted señala que del crédito que se autorizó en el decreto 617, solamente se han ejercido 243 millones y que hay 166 en reserva. Ya también mencionó que no se ha ejercido el referente a salud y que a seguridad pública solamente se han ejercido 150 millones. A 40. Ok, gracias por la aclaración. Es una preocupación también, digo, derivado de este finalmente estamos en la discusión de todo lo que se deriva de este crédito. También es una preocupación, como ya lo externó la diputada Marta Mesa, que salud no haya ejercido ese recurso cuando pues es una necesidad de la población contar con esa unidad de servicios intensivos para los recién nacidos. Creo que también tenemos que asumir el compromiso de que se dé respuesta en el menor tiempo posible a esa problemática. Y también finalmente quiero yo ver, como usted dice, a futuro. Creo que lo que ahorita también interesa a los colimenses es el destino del terreno. Yo creo que tendríamos que centrarnos en eso y también creo que en su programa de desarrollo sustentable del Estado de Colima, usted menciona por ahí un compromiso de al menos el 1% de las áreas del Estado puedan ser declaradas como áreas de valor ambiental. Su servidora propone que ese terreno que ocupa la 20 zona militar, que ocupó la 20 zona militar en Calzada Galván, sea declarada área de valor ambiental. Eso nos garantizaría a todos los colimenses conservar ese pulmón de la ciudad y que pueda ser utilizada en el proyecto que sea, pero con el cuidado que requiere el arbolado para los habitantes de Colima. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. En el uso de la voz, hasta por 3 minutos el gobernador del estado, a efecto que dé respuesta a los cuestionamientos y petición formulada por la diputada María Remedios. Muchas gracias, diputada. Agradezco su intervención y sus preguntas como representante del Partido Movimiento Ciudadano. En primer lugar, suscribo y me sumo, comparto al 100% sus comentarios en materia de transparencia. Lo hemos hecho y lo hemos demostrado en los hechos. Lo que se comentó en relación al tema de los vuelos, estamos al máximo nivel de transparencia ya incluso con el INAI y las asistencias que hemos atendido por parte de las convocatorias y exhortos que hace el Congreso del Estado y lo seguiremos haciendo. En aras de la transparencia entregamos los expedientes completos, los alcances, copias certificadas, absolutamente todo para que se haga el más profundo escrutinio y que se empiece a recuperar la credibilidad por parte de la población en las instituciones. El destino del terreno efectivamente considero que es la más importante discusión, es la construcción del futuro de un hecho histórico, de algo que dije, ya no podemos cometer un error, de una enorme y muy interesante oportunidad que tenemos todos los colimenses. Por eso se hizo el decreto que conforma la Comisión Ciudadana, para que no sea una decisión cerrada
del gobierno del estado, para que no sea una decisión interna del gobernador. Siendo un predio del gobierno del estado y teniendo las facultades nosotros para poder decidir qué hacer con ese terreno, lo que creemos conveniente es que se abra a una discusión ciudadana y para ello se forma dicha comisión y estamos atentos, tenemos ya una reunión con ellos. Creo que el tema de valor ambiental y de sustentabilidad en lo personal es lo más adecuado, lo loable, sin embargo es un tema que debe de abrirse a una discusión amplia. La única condición que hemos puesto nosotros y que está en el decreto establecida es que sea sostenible desde el punto de vista financiero. Y esto no es tanto por la posición del gobierno del estado o la responsabilidad que pudiéramos tener en relación al predio, sino por el propio predio mismo. Es decir, si no se generan condiciones de sostenibilidad financiera, pues probablemente ahí al rato tengamos algo que esté en estado de abandono y en situaciones que nadie quiere ver. Es importante que haya un equilibrio en ese sentido. El modelo lo están diseñando en la Comisión Ciudadana, pero no está excluida la posibilidad de que todos podamos participar con la comisión para generar opiniones, recomendaciones, etcétera, ¿no? Pero yo con todo gusto vamos a tener pronto una reunión con la Comisión Ciudadana. Están todos los integrantes de esta soberanía invitados para pedirles cuentas de cómo van con los avances y estableceremos ahí lo que yo he recogido en el sentido de que una muy importante mayoría de colimenses se ha manifestado a favor de valores ambientales. Sería mi comentario. Sí, ya tenemos 2 reuniones, la de salud y la de la Comisión Ciudadana. Gracias. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la compañera María Remedios. Solamente, gobernador, para comentar que efectivamente en la última reunión o la que se provocó en las instalaciones de la 20 zona, que el Comité Ciudadano presentó el avance que había hasta ese momento, hubo un compromiso de convocar nuevamente pasando Semana de Pascua. Y bueno, entiendo que no es un trabajo sencillo, que hay que hacer muchas y valorar muchos aspectos, pero qué bueno que usted ya esté retomando el tema y que en la brevedad podamos sumarnos a ese comité en aras pues de responder al interés de la ciudadanía por conservar el espacio. Gracias. Gracias, compañera diputada. En el siguiente punto del orden del día tiene el uso de la voz la diputada Rosalba Farías, representando a la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. Antes, les pido por favor a los presentes que guarden el debido respeto y compostura para continuar con esta comparecencia. Gracias, presidenta. Buenos días, les doy la cordial bienvenida a este recinto al señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, así como a sus colaboradores. Saludo con afecto y respeto a mis compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación. Efectivamente, en días pasados que aprobamos la comparecencia del Poder Ejecutivo, había un punto central y que se especifica en el punto de acuerdo referente a los 200 millones y el destino que se le había dado para la adquisición de los terrenos, del crédito, la forma y los términos en que ha sido amortizado. En la información que se nos hizo llegar ayer, que está aquí, bueno, que pudimos leer, se disiparon muchas dudas. Como lo mencionaba atinadamente la diputada Remedios Olivera, pues las últimas es que ya no tenemos realmente grandes dudas. Lo único que estaremos haciendo es cotejar con la cuenta pública las transferencias que hoy nos hizo llegar y en lo personal, por escrito, le estaría haciendo llegar algunas dudas que hubiera al respecto. Me queda claro hoy en este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a esta soberanía, ¿quién tiene y quién ostenta la propiedad de las 15 hectáreas? Algo que quedaba no tan claro.
pero sobre todo lo que he estado escuchando de los compañeros, más allá del destino de los 200 millones que ya quedó de alguna manera acreditado, es el qué se va a hacer con esas 15 hectáreas. Pero no es motivo para lo que lo citamos en esta comparecencia. En ese sentido, sí quisiera que a la brevedad esta Comisión Ciudadana se tuviera la reunión que usted nos está planteando y nos está invitando, para que en una reunión esta le pongamos fin a muchas especulaciones. Yo le agradezco aquí su presencia, porque esto nos está dando claridad, y no estar dirimiendo este asunto en los medios de comunicación y aquí de frente, pues que entonces nos esté dando las respuestas a los planteamientos y a las dudas que en un momento dado se tenían. No hay nada peor que crear especulaciones y que no quede claro el uso de los recursos públicos. Por mi parte, le agradezco su presencia, y en cuanto a eso, mis dudas han sido disipadas. Lo único que quedaría pendiente, le repito, de mi parte, es nada más cotejar lo que hoy nos entregó en las transferencias con lo que se nos hizo llegar en la cuenta pública, y si hay una observación en ese sentido, se la estaré haciendo llegar por escrito. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el gobernador del estado, a efecto que dé respuesta al cuestionamiento formulado por la compañera Rosalba Farías. Gracias. Me permito utilizar 10 segundos para felicitar a la diputada por maestra, y por el día de ayer a ella, a todos los maestros colimenses. Feliz Día del Maestro. Pues entonces a todas. 5 segundos más de mi intervención para felicitarlas a todas. Muchas gracias. Nada más 2 comentarios. El primero es muy importante. ¿De quién es el predio? ¿Quién lo ostenta? ¿Es el gobierno del estado? Está en proceso la escrituración para que cualquiera que pueda hacer una consulta en el registro público de la propiedad quede claro, pues, que es del gobierno del estado. Esa escrituración, el proceso de escrituración está en proceso, porque inicia no me acuerdo la fecha exacta de febrero de este año, cuando finalmente se formaliza la donación por parte del INDAVI. Y la segunda pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahí? Efectivamente no es motivo de esta comparecencia irnos a ese nivel de detalle, pero sí reiterar la existencia de la Comisión Ciudadana, que por decreto tiene esta responsabilidad. No hay gobierno representado ahí, son puras organizaciones ciudadanas, colegios de arquitectos, de ingenieros, cámaras empresariales, representaciones de asociaciones civiles, etcétera, para lo cual reitero la invitación a una sesión de trabajo con dicha comisión para que nos platiquen precisamente de los avances. Agradecer los comentarios que en este ejercicio de transparencia está haciendo, para que la información que se ha entregado ayer y la que estamos entregando hoy, que son las transferencias bancarias, se analice, se revise con toda profundidad, y estaremos a sus órdenes para poder aclarar cualquier duda adicional que surja del estudio de dichos documentos. Muchísimas gracias. Gracias. Termina la intervención de la compañera Rosalba Farías. En el siguiente punto del orden del día tiene el uso de la voz la diputada independiente Jazmín García, hasta por 5 minutos. Buenos días, señor gobernador. En lo que respecta a mi persona, pues felicitarle por su asistencia a este Poder Legislativo para aclarar el tema. Muchas gracias. A saber, bueno, en los poderes del Estado siempre hay una buena fe, una probidad, lo que de alguna manera jurídicamente da la presunción legal. Señaló usted que Sedena fue quien solicitó la clasificación de cierta información, como es lo que corresponde a la compra y venta, y que el expediente pues disponible solamente orienta a una permuta de donación. Mis preguntas son, ¿por qué no se hicieron observaciones del Ejecutivo a Sedena para darle tratamiento a esa reserva de información?
Menciona usted que no objetaron, es correcto no objetar, mas sin embargo sí era viable hacer algunas observaciones, puesto que a simple vista la simple transacción económica no se observa un daño a la integridad de Sedena como tal. En un segundo punto, si se hizo reserva de cierta información, me gustaría saber si el Poder Ejecutivo ya cuenta con la versión pública, porque, bueno, la reserva de información es una situación por ciertos datos particulares, pero debe haber una versión pública que pueda estar al alcance de la ciudadanía. Y, bueno, en el tercer punto, ¿bajo qué fundamento se decidió que un expediente que ampara una transacción económica estuviese coartado, ya que al hacerse una clasificación se anexa el acta de los involucrados, donde conjuntamente hacen referencia a la clasificación y reserva? Al no encontrarse dicha acta, pues se empieza a debilitar la buena fe que existe. Considero, porque bueno, se ha observado así de los documentos que he ido revisando y leyendo que el Ejecutivo ha enviado al Poder Legislativo, que para efecto de escudriñar todo lo que exista en esa operación y observar la transparencia que estamos obligados como poderes, que el Ejecutivo sí realizó algunas observaciones, nada más no, a lo mejor no están todavía en versión pública. Me gustaría saber si ya existen para pues que termine de aclararse la situación. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el gobernador del estado, a efecto que dé respuesta a los cuestionamientos formulados por la diputada Carmen García. Muchas gracias, diputada. Quisiera hacer algunas aclaraciones. El INDAVIN tiene una restricción para hacer permutas entre bienes inmuebles, ¿sí? Lo que se hizo fue un intercambio de donaciones a título gratuito, pero con 2 instituciones. Es decir, nosotros recibimos a título gratuito el inmueble y nosotros le entregamos, pero lo recibimos del INDAVIN y nosotros le entregamos a título gratuito la parte dineraria a la Sedena. Por eso, para el INDAVIN, y yo creo que la respuesta que se hizo por transparencia es impecable, es decir, nosotros no podemos objetar nada de lo que el INDAVIN respondió, es que respondió exclusivamente la parte que al INDAVIN le corresponde, que es la donación a título gratuito. El problema es que en esa respuesta no está la integralidad de la operación, porque falta, como debe de ser, lo que se hizo con la Sedena, porque eso no le corresponde al INDAVIN. Quiero decir que la cláusula de confidencialidad, si bien es cierto que la solicitó la Secretaría de la Defensa Nacional y lo hace con base en la excepción que se aplica a los temas de seguridad, es un tema que nosotros concedimos. Es decir, una vez que se firma, lo que se firma en el acuerdo es la voluntad de las partes y por lo tanto aceptamos la responsabilidad de cada una de las cláusulas que ahí se establece, incluyendo el tema de la confidencialidad. ¿Qué fue lo que nos permitió firmarla en esos términos? Lo que la propia cláusula establece, en el sentido de que una vez concluida la operación, se puede hacer absolutamente pública toda la información. De esa manera, dejar muy claro que no es que exista una versión pública y una privada, es más bien que no existe una versión privada, es decir, toda la información en este momento es pública y ya toda la información obra aquí en el expediente del Gobierno del Estado, del Congreso del Estado. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Tiene el uso de la voz para concluir su intervención la diputada Jazmín García, hasta por 3 minutos. Gracias por su respuesta, gobernador. Nada más pues también solicitarle si tuvieran fecha tentativa de cuando concluye la información, la transacción y la operación. Sé que son instituciones ajenas al gobierno del Estado en el Poder Ejecutivo, sin embargo, pues para que la ciudadanía también tenga una fecha aproximada de cuándo podrá acceder a la información que pues menciona usted es pública. ¿Es cuánto? Como el siguiente punto del orden del día y terminada sería la última intervención, el diputado Carlos César Farías tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Permítame, diputado.
Perdón la interrupción, es una moción de orden nada más. Recibimos con fecha de hoy un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional donde manifiestan que no tienen ellos absolutamente ningún inconveniente en hacer pública toda la información. Lo recibimos hoy, es un original, se los pasamos para que lo vean, lo podemos anexar al expediente. Ese sí necesito que me lo regresen porque es el único que tengo, pero lo muestro para que lo lean. Muchas gracias. Por favor, tome el uso de la voz, diputado Carlos César Farías. Muchas gracias, presidenta. Le doy la bienvenida al señor gobernador. Es un ejercicio que conviene a todos los colimenses, aclarar temas que causan dudas. Yo coincido con usted, señor gobernador. Observo 4 hechos muy simples: un crédito, un decreto, una donación gratuita y un pago a una dependencia federal, que por sí mismo ya pueden ser objetos de un análisis técnico jurídico. Es lo que se ha venido diciendo. Sin embargo, yo quisiera hacerle al respecto 5 muy simples preguntas, tan simples que me gustaría solicitarle a usted, si tuviera la amabilidad de irme contestando de una por una, para que tengan sentido las preguntas. Disculpe, pero no está dentro de lo acordado, el formato acordado, que sea así, diputado, el diálogo directo. Bueno, yo apelo a la buena fe del señor gobernador y si él autoriza a contestar de una por una, estaría excelente para poder aclarar mejor el tema. ¿Sí? Por favor, pido silencio para continuar con la comparecencia. Diputado, hay un formato establecido que todos los diputados que le antecedieron siguieron. Le pido por favor que se pueda apegar a él. Gracias. Bueno, a mí me parece que en la sesión en que se acordó el tema de la mecánica, no se estableció esta limitante. Yo solicito a la presidencia que si el señor gobernador autoriza, se me conceda esa oportunidad. Si no fuera así, no hay ningún problema, la podemos hacer. Bueno. Si me permiten, por favor, si me permiten, para diputado, creo que a consideración de mis demás compañeros y porque veo que todos expresan, o la gran mayoría, que hay un formato establecido, nos vamos a limitar al formato establecido. Muy bien. Gracias. Señor gobernador, los 200 millones de pesos obtenidos fueron mediante un decreto y fueron para adquirir terrenos urbanos. ¿Eso es cierto? Es la primera. La 20 zona militar, o los terrenos de la ex 20 zona militar, fueron donados a título gratuito al estado de Colima. ¿Eso es cierto? El gobierno del estado realizó un pago de 200 millones de pesos a la Sedena relacionado a esa donación gratuita. ¿Eso es cierto? Que nos diga también cuál es la relación entre el pago de los 200 millones de pesos y la donación gratuita de los terrenos de la ex 20 zona militar. Por último, señor gobernador, nos puntualice que esos 200 millones de pesos que se realizó a la Sedena fueron con el objetivo de poder lograr que se realizara una donación gratuita de un terreno como lo fue la 20 zona militar. Es decir, si no se hubiera hecho ese pago a la Sedena, el terreno hubiera sido licitado.
Es esa la razón por la cual se pagó a la Sedena, eso es cierto. Yo lo dije en un principio, son preguntas muy sencillas en relación a 4 hechos, 4 elementos básicos. Un decreto, una donación gratuita, un crédito y un pago a la Sedena. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el gobernador del estado, a efecto que dé respuesta a los cuestionamientos formulados por el diputado Carlos César Farías. Gracias, diputado. Las 5 preguntas voy a buscar respuestas precisas. Los 200 millones se aplicaron en los términos en los que establece el propio decreto. La donación a título gratuito se hace como el propio convenio lo establece, ¿sí?, por parte del INDAVIN, pero sujeto a y condicionado, como el propio convenio lo establece en su inciso B, a que se entregue la cantidad dineraria que el propio convenio establece. La relación entre el pago y la donación existe a través de lo que el propio convenio establece por la condición, pero no solamente eso, sino que existe un avalúo que el propio INDAVIN realiza, mismo que obra en el expediente que tiene el Congreso del Estado, que condiciona la donación a título gratuito por la cantidad dineraria que el propio INDAVIN en su avalúo establece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Si no se hubiera llevado a cabo esta transacción, no tengo yo capacidad jurídica para determinar la decisión que en su momento entonces hubiera tomado la Secretaría de la Defensa Nacional con el terreno. Gracias. Tiene el uso de la voz. Para terminar con su participación, el diputado Carlos César Farías. Hasta por 3 minutos. Agradezco mucho la respuesta. Como lo dije en un principio, son 4 elementos muy básicos, hechos muy concretos. Existe un crédito, un decreto que dirigía ese crédito para la compra de terrenos urbanos. Existe una donación gratuita y se hizo un pago a la Sedena para poder lograr que ese terreno fuera donado gratuitamente y no fuera licitado para que no hubiera otros postores. Estoy completamente de acuerdo en la claridad de esos hechos. ¿Es suficiente, señor gobernador? Agradezco mucho su respuesta. ¿Es cuánto? En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a los compañeros guarden el debido respeto y compostura para continuar con la comparecencia. Compañeros, gracias. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, en mi carácter de presidenta del Honorable Congreso del Estado, a nombre de los compañeros y del Congreso, daré un breve mensaje. El día de hoy celebramos un ejercicio que fortalece nuestra democracia en busca de la verdadera transparencia. Y no solo debemos celebrarlo, sino comenzar a acostumbrarnos a ellos, porque estamos viviendo una nueva etapa en la forma de hacer política en Colima y en todo el país. Y estos encuentros o prácticas de comparecencia son los más sanos, lejos de buscar una confrontación entre distintas fuerzas políticas, es responder a una exigencia legítima de la ciudadanía para la rendición de cuentas. En este nuevo Congreso, tengan los colimenses la seguridad de que buscaremos siempre ese vínculo entre representantes y representados que traiga a este recinto sus voces y las demandas para la construcción de una forma más de participación ciudadana. Agotado el orden del día, les solicito ponerse de pie para proceder a la clausura, agradeciendo su presencia al señor gobernador,
recordándoles que en el término de esta comparecencia celebraremos nuestra sesión ordinaria a partir de las 12 horas. Siendo las 11 horas con 17 minutos del día 16 de mayo del 2019, declaro clausurada esta comparecencia del gobernador constitucional del Estado ante esta soberanía. Por su asistencia, muchas gracias.